unidades de masa. Este es el tema que a continuación voy a desarrollar. Para entenderlo, de qué se trata, cuál es su función de estas unidades de masa, vamos a ver primeramente las medidas arbitrarias de masa. ¿Qué son medidas arbitrarias? Son medidas inexactas que no tienen una medida exacta, en este caso de masa. ¿Cuáles son esas medidas que comúnmente lo usamos a veces? Son el puñado, el vaso, la cuchara, la taza, etc. Por ejemplo, la cuchara. A diario nosotros lo usamos. Al momento de almorzar, especialmente la sopa, ¿no? Usamos nuestra cuchara. Con esa medimos una cierta cantidad de líquido, ¿no? Que es la sopa, para poder comer, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos midiendo arbitrariamente, es decir, midiendo inexactamente. No sabemos la cantidad exacta que puede tener de alimento en la cuchara, ¿no es cierto? Entonces, por eso es una medida arbitraria de masa. Otra, la taza también. Cuando, por ejemplo, mamá va a preparar el arroz y hay muchos familiares en casa, entonces, ¿qué hace? Tiene que cocinar un poquito más, ¿verdad? Entonces, usa de lo que usaba de repente 2 tazas, va a tener que usar el doble, 4 tazas o 5 tazas. ¿Qué está haciendo? Está midiendo, mamá, pero arbitrariamente, porque no sabe exactamente cuánto de arroz está echando. Pero ya, como es una experta cocinera, ya sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Lo que está cocinando, la cantidad que está cocinando. Entonces, eso es las medidas arbitrarias de masa. Entonces, parte de la masa son los víveres, el azúcar, el arroz, el fideos, etc. ¿Con qué lo medimos? Con estas medidas arbitrarias, ¿no? Aunque no sea exacta, pero ya sabemos la cantidad que queremos usarla. Ahora, si nosotros queremos medir exactamente, ¿qué usaremos? Vamos a usar las unidades de masa, pero ya no arbitrarias, sino las unidades de masa del Sistema Internacional de Unidades, donde su unidad básica de las unidades de masa es el kilogramo. No se olviden, el kilogramo, el kilo. Cuando vamos a comprar a un centro comercial, como por ejemplo Totus, Plaza Vea, etc., las cosas que vemos ahí, especialmente lo que es alimento, el arroz, el azúcar, el fideo, hasta la fruta, ya está pesada, ¿no es cierto? Con su precio. Ese peso es exacto. ¿Está en qué? En kilogramos. Esto es una de las medidas incluso mayores de las unidades de masa. ¿Y cuál será la menor entonces? ¿Cuál será menor a un kilogramo? La unidad menor del kilogramo es el gramo.
Este gramo también es llamado submúltiplo y el kilogramo múltiplo. Estas son las unidades de masa que vamos a estudiar en esta ocasión. Claro que hay otras unidades de masa mayores al kilogramo que más adelante ustedes lo van a conocer. Pero las principales que se usa en la vida diaria, porque a diario compramos arroz, azúcar, ¿no es cierto? A diario usamos una cuchara y con esa medimos incluso cuánto de azúcar vamos a echar a nuestra leche, a nuestro té, etcétera, ¿no es cierto? Y si queremos algo exacto, usamos una cuchara con su medida y así, ¿no es cierto? Entonces, estas son las principales. Podemos medir en gramos o en kilos. Entonces, no se olviden de estas unidades fundamentales de las unidades de masa. El kilogramo, que es la unidad básica, y la unidad menor, el gramo, o también llamada submúltiplo. Y no te olvides que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. O sea, todo lo que tenemos, ¿no? Nuestros músculos que tenemos, que tapan nuestros huesos, esa materia que tenemos se llama masa. Eso es lo que hacemos cuando nos pesamos en una balanza. ¿Qué nos pesamos? La masa que tenemos. ¿Y qué es el peso? Es la fuerza de gravedad con que la Tierra atrae a los cuerpos. Si nosotros no tenemos esa materia, esa masa, flotaríamos, ¿no es cierto? Pero como tenemos un peso, estamos firmes en tierra, ¿no es cierto? Igualmente los objetos tienen una cierta cantidad de peso que gracias a esa gravedad, a esa fuerza de gravedad, a ese peso que tienen, están firmes en el piso, hasta la hoja, ¿no es cierto? De repente por un momento vuela, pero va bajando, ¿no es cierto? Se va cayendo al piso. Entonces, imagínense, hasta la hoja tiene un peso. ¿Pero en qué? ¿En kilogramos tendrá? No, la hoja tiene en gramos. Y así. Entonces no se olviden de la masa y el peso. La masa es la materia que tenemos, que poseemos, que posee nuestro cuerpo o cualquier otro objeto también. El peso es la fuerza de gravedad con que la Tierra atrae a los cuerpos. O sea, de acuerdo al peso, ¿no? Cuanto más peso, más firme está una cosa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos mencionar el peso que tenemos, la masa que tenemos, la expresión correcta sería, por ejemplo, si hablamos de un niño, tiene 45 kilogramos de masa. O de repente ustedes, ¿no? Yo peso 45 kilogramos de masa. Y no es correcto decir que un niño, o de repente ustedes, tiene 43 kilogramos. No. Ustedes tienen la medida, ¿no? De repente 40, 45, 43 o 50 kilogramos de masa. Entonces la expresión es kilogramos de masa, no es simplemente kilogramos. Esa es la manera correcta que debemos expresarnos cuando de repente agarramos una balancita y nos pesamos, ¿no? De repente 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, etc. Cuando te pregunten también, ¿cuánto pesas?
yo peso, por ejemplo, 48 kilos o kilogramos de masa. ¿Y qué usamos para pesarnos? Ya lo dije, ¿no es cierto? Usamos la balanza. Para pesar masas, o sea, nosotros, ¿qué usamos? La balanza que están observando, ¿no? Igualita, para pesarnos nosotros. Esa es la balanza. Y la balanza para pesar arroz, fideos, azúcar, es esta, ¿verdad? Es diferente. No puede ser igual. Es muy diferente. Esta de repente tiene para soportar un peso de 100, 150 kilos. En cambio, esta balanza, no, para menos, solamente para víveres, de repente 5 kilos o 10 kilos, nada más. En cambio, la balanza sí tiene, de, para venir masas, tiene más soporte, ¿cierto? Entonces, son distintas las balanzas que se usan para medir la masa. Reconozcamos entonces las unidades de masa. Ya sabemos que es el kilogramo y el gramo, ¿verdad? A ver, aquí está. Algunas balanzas de repente ustedes han visto que tienen estas pesitas, ¿no? Donde les van a indicar que pesa 1 kilo o ahí está también de 1 gramo. Ahora, por ejemplo, nosotros al pesarnos vamos a pesar en kilogramos, ¿verdad? Por ejemplo, esta niña, ¿cuál es su masa? Su masa es 30 kilogramos. Ella tiene 30 kilogramos de masa. Ahora, ¿qué más podemos pesar? También, por ejemplo, cuando mamá va al mercado y sabe que va a cocinar pescado, entonces, ¿qué hace? Va a donde venden los pescados frescos y compra. ¿Y qué hace? Dice, me da 2 kilos de pescado. O como en este caso, la señora está pidiendo ¿cuántos kilos? 3 kilos de pescado. 3 kilogramos de pescado. Y aquí, por ejemplo, este señor está pesando de repente un saco de arroz, de azúcar. Está midiendo. ¿Y cuánto mide? ¿Cuánto pesa, mejor dicho? No mide, sino cuánto pesa su saco de arroz o de azúcar. 50 kilogramos. Entonces, en ambos, tanto en la compra de los pescados y aquí de este saco, ya sea de arroz, azúcar, etcétera, lo están pesando en kilogramos. Continuamos. ¿Qué más podemos pesar en kilogramos? También, por ejemplo, la harina, ¿no? El arroz y en partes. Por ejemplo, aquí esta masa está pesando 45 kilogramos, ¿no? Esta es una balanza especial donde tiene para pesar hasta 200 kilogramos, imagínense. Y aquí el pescador está pesando cuánto de pescado ha, ha pescado, ¿verdad? Cuántos kilos está pesando todo lo que ha pescado. ¿Cuánto más o menos? 30 kilos más o menos, ¿verdad? Y ahí está. Entonces todo lo que estamos viendo es
lo que podemos pesarlo en kilogramos. Para eso, ¿qué se está utilizando? ¿Qué son estos instrumentos que estoy señalando? Son balanzas, ¿no es cierto? Por eso decimos, usamos la balanza para medir la masa de los cuerpos. Eso es lo que habíamos hablado en un principio, ¿no? Cuando decíamos, ¿qué vamos a usar? La balanza. Habíamos visto dos tipos de balanza. Una para pesarnos nosotros, nuestra masa, y otra para pesar víveres, ¿cierto? Entonces, nuevamente recordamos que la balanza sirve para medir la masa de los cuerpos. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué está pesando? 1 kilogramo de harina. Como les decía, hay diferentes tipos de balanza. Como observas, o como hemos observado también anteriormente, al ver ahí diferentes tipos de balanzas, ¿verdad? Grandes, pequeñas, para medir, por ejemplo, están pesando los pescados que habían pescado, ¿verdad? En el mar. También ese saco, ya sea de arroz o de azúcar, era distinta a la otra, ¿cierto? Por ejemplo, en las tiendas tienen balanzas pequeñas, no tienen balanzas grandes, ¿no? Es de acuerdo a lo que, para qué lo necesitas. Entonces, por ejemplo, con 2 platillos, eso se usaba antes, ¿no? Eso se usaba antes, niños. Cuando queríamos pesar alguna cosa. Aquí podíamos poner los pesos, ¿no? En 1 kilo, 2 kilos, y aquí lo pesábamos, lo que teníamos que hacer, la masa que teníamos que pesar. Y después apareció el platillo con platillo, ¿no? Y así como las agujas de un reloj. Pero estas son kilogramos, de kilo en kilo. También ahí están para medir en gramos, que es equivalente a, por ejemplo, 1000 gramos, 1 kilo. Y también ahora ya hasta en los mercados hemos visto balanzas digitales, ¿no es cierto? Simplemente con botones, con teclas, nada más. Lo programas y automáticamente está saliendo cuánto pesa, ¿verdad? Incluso en los centros comerciales también. Cuando tú quieres comer algo, ahí en la vitrina hay diferentes platos servidos en bandejas, ¿no es cierto? ¿Qué hacen para que te sirvan? Lo pesan primero y de acuerdo a eso te cobran, ¿cierto? Entonces, diferentes tipos de balanzas fueron apareciendo durante el tiempo, aunque hasta en estos momentos usamos este tipo de balanza con un platillo o de repente con dos algunos. Y pues ahora lo más moderno, lo digital. Todo esto entonces, no nos olvidemos que sirve para medir la masa de un objeto. Para eso sirve estas balanzas, especialmente estas dos que estoy señalando, porque esta ya es antigua, ¿verdad? En cambio estas sí son más actuales y sirven, como dice acá, para medir la masa. Hasta aquí entonces he desarrollado el tema de las unidades de masa. No se olviden, la unidad fundamental es el kilogramo y la unidad menor el gramo. Ejercicios sobre las unidades de masa.
van a encontrarlo en nuestra página www.matematica1.com. ¿Y dónde está esta página? En YouTube. No se olviden nuevamente visitarnos.